Muy buenos días mis amigos, un gusto, un placer poder saludarles hoy en esta mañana, hermosa mañana, 3 de abril. Estamos aquí a punto de iniciar nuestra meditación, nuestra reflexión de este día. Así que vamos a dar inicio a nuestra meditación. El Dios que nos enseña a orar. Jesús les dijo: cuando ustedes oren, digan. Lucas 11:2. Cuando ustedes oren, digan. Con estas palabras comenzó Jesús a complacer un pedido que le hizo uno de sus discípulos, que tras encontrarlo orando le dijo: Señor, enséñanos a orar. ¿Y tú? ¿Ya le has pedido al Señor que te enseñe a orar? Jesús, que ya anteriormente había dado principios para la oración, Mateo 6, 5, 8, aquí decidió mostrar un modelo de oración. Este hecho nos enseña algunas cosas interesantes sobre cómo es nuestro Dios. Lo primero que queda claro es que Dios piensa que todos podemos aprender a orar. Es alentador saber que aunque nadie nace siendo un experto en la oración, podemos aprender, y para ello tenemos un modelo para leer, analiza y aplica. De hecho, nunca terminamos de aprender a orar, porque la oración es una relación viva con Dios, algo orgánico y dinámico, y la persona de Dios es inagotable. También resulta evidente que Dios desea que aprendamos a comunicarnos con Él a través de la oración. Si así no fuera, no hubiera dedicado tiempo a enseñarnos a orar. Dios desea que oremos porque quiere que la oración nos sirva para fortalecer nuestra relación con Él. Cuando echamos una mirada a la oración modelo de Jesús, podemos percibir que se trata de un diálogo entre dos personas que comparten todas las cosas importantes de su vida y entre las cuales hay confianza, compañerismo e intimidad. Según Jesús, tal como se aprende del Padre Nuestro, la oración es un medio para profundizar en nuestra relación con Él. Y de hecho, la forma en que Jesús enseñó a orar indica que orar es algo que debemos hacer diariamente. Un retrato de Dios que vemos en la oración modelo es que el Padre Nuestro es que nuestro Padre, al que le gusta que sus hijos nos comuniquemos con Él desde la cercanía y la confianza, con palabras sencillas y abriéndole el corazón, así como lo haríamos con nuestro Padre que nos ama. No hemos de orar con palabras formales o pensadas para impresionar a otros, sino de manera directa y sentida. En cuanto a la temática, Jesús nos enseña en el Padre Nuestro que lo que debemos elevar a Dios en oración son dos cosas reales del día a día. Lo que nos importa y preocupa, como las necesidades físicas, el pan diario, las espirituales, el perdón de Dios y del humano, o la lucha que libramos contra la tentación. En realidad, el Padre Nuestro, más que una oración para repetir, es una forma infalible que nos hace amigos de Dios. ¿Te parece si oramos ahora mismo? Es interesante para mí, mis amigos, hermanos, cómo la oración la dejamos, esa conversación, esa charla que debemos de tener con Dios todos los días, le damos nada más un cauce en las cosas que necesitamos, en las cosas que queremos pedir que Dios nos complazca. La etiquetamos de esa manera y únicamente permitimos que Dios se meta en nuestras cosas cuando necesitamos que Él intervenga en nuestras oraciones, en nuestras peticiones. La vida de oración para mí ha simbolizado tanto últimamente, porque yo he entendido que la misma charla que tú tienes con un amigo es la misma charla que debes de tener con Dios. ¿Cuántas veces tú le has platicado si tu equipo favorito está perdiendo con el equipo contrario? Si la selección mexicana, que es el caso de nosotros los mexicanos, está jugando con Argentina, con Chile, con Perú,
¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios que nos ayude, ¿no? En el caso, estoy poniéndoles un ejemplo nada más de cómo nosotros etiquetamos a Dios de alguna manera, que únicamente lo hacemos parte de algunas cosas de nuestras oraciones. La plática que tienes que tener es como si la tuvieras con un amigo realmente, que puedas platicar con él y decirle: mira, señor, tenemos un jugador ahí que no está haciendo las cosas bien, pero dale el ánimo, dale las facultades para que pueda sobresalir y pueda anotar un gol, no sé, de una manera a lo mejor que no es común para ti, porque no estás acostumbrado a platicar con Dios así como si fuera tu amigo mismo, ¿no? Que estás platicando ahí con él, conversando de la manera más sencilla que podamos hacerlo. ¿Qué te parece si oramos ahora mismo? Vamos a orar. Buen Dios y Padre, gracias, Señor, te damos porque día con día, Señor, nos das de tu bendita misericordia, buen Dios, que nos enseñas cada día las cosas que están ocultas dentro de tu palabra, Señor. Cuando escudriñamos cada cosa que nos interesa, Señor, podemos aprender. Te rogamos, Padre, por favor, dirígenos en todo momento y enséñanos a orar, buen Dios. Enséñanos a comunicarnos contigo en todo momento. Quédate con nosotros, lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver nuestra lección de miércoles 3 de abril. El amor encuentra una manera. Estamos estudiando el conflicto que hubo en el cielo y que vino a repercutir. Estamos tratando de entender de la manera cómo vino a dar el enemigo a este lugar, cómo es que habiendo tantos otros universos, tuvo que venir aquí a la tierra donde estamos los seres humanos déjenme decirles que yo acabo de aprender algo hoy en esta mañana. Yo no entendía así a grandes rasgos cómo Dios había permitido que el diablo viniera a habitar aquí en este lugar, pero hoy aprendí que la manera en que, por qué Satanás vino a la tierra, es porque los seres humanos ya habían pecado, ya habían cometido pecado. Entonces cuando Dios le dice que ya no hay cabida para el enemigo, para el diablo en el cielo, lo manda a la tierra porque ya Adán y Eva ya habían cometido el pecado. Por eso es que vino a dar aquí como un castigo para él, pero también para nosotros, ¿no? No es un castigo real porque Dios no castiga. Realmente la decisión la tomamos nosotros, los seres humanos, de Adán y Eva, por la transgresión que hicieron. Al no pensar, al no meditar en el mandato de Dios, ¿no? El que no coman de este árbol, porque si comen algún día morirán. Adán y Eva han pecado y Dios les había dicho que deberían abandonar el jardín. A partir de ahora, el trabajo doloroso y el sufrimiento sería su destino. Tendrán que sufrir finalmente, morir sin esperanza. ¿Es la muerte el final de todo? En ese momento Dios les hizo una promesa que se registra en Génesis 3:15. Mirando directamente a Satanás, la serpiente dijo: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Tú le herirás el talón, pero ella te aplastará la cabeza. Es probable que a aquel momento no haya comprendido plenamente todo lo que significaba, pero les quedó claro que podrían volver a tener esperanza. De alguna manera, mediante la descendiente de ella, la mujer, llegaría la redención de ellos. Es interesante cómo estas palabras dicen: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Tú le herirás el talón, pero ella te aplastará la cabeza. Toda esta profecía para mí lo es, se cumple en el momento de la crucifixión de Jesucristo y la resurrección al día siguiente, ¿no? Que fue el domingo. Satanás le hirió el talón y pensó que había acabado con Jesucristo, pensó que ahí terminaba todo, pero cuando Jesús resucita, ahí es cuando él le hiere la cabeza y acaba con su plan. Estamos lidiando todavía con todo esto, pero estamos lidiando con un enemigo vencido. Eso nos tiene que quedar claro. El enemigo de Dios está vencido. Lo únicamente ahorita está haciendo estragos. Está como un niño berrinchudo que cuando ya no pudo cumplir con su cometido, entonces la agarra con la descendencia.
competencia, ¿no? Que somos nosotros, y nos está haciendo sufrir, pero Jesús prometió que va a volver y va a aplastar en su totalidad al enemigo de Dios y nos va a poner en esa tierra nueva, en esa nueva Jerusalén, donde vamos a poder gozarnos junto con Él. El descendiente de ella, por supuesto, es Jesucristo. Gálatas 3:16. En la cruz Satanás le hirió el talón, pero la victoria de Jesús es nuestra garantía de que un día la cabeza de la serpiente será aplastada y la puerta del sufrimiento y la muerte que Adán y Eva abrieron se cerrará en su momento. ¿Qué nos dice el libro de Hebreos 2:9 y Gálatas 3:13 y 2 de Corintios 5:21? ¿Qué nos dicen estos versículos acerca sobre la inmensidad del sacrificio de Cristo en la cruz? Hebreos 2:9 nos dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Dice Gálatas 3:13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Después de la crucifixión de Jesucristo ya no hubo más muertes, o no debió de haber más muertes en una cruz, ¿no? Y por eso es que aquí en Gálatas el apóstol Pablo parece que escribió esta carta. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. 2 de Corintios 5:21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Te has preguntado alguna vez si Dios te ama de verdad? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué tantas cosas que vemos ahorita en la actualidad que nos agobian, que nos ponen en este tipo de preguntas, de dudas? Si Dios realmente me ama, ¿por qué permite tanto sufrimiento? He escuchado tantas exclamaciones de personas allá afuera que se sienten dolidas, que sienten un vacío en sus vidas por situaciones, porque les fue mal, porque el enemigo los trae lázaros, no digo yo con esta palabra, que los trae perturbados, que los trae desanimados, que te trae que sientes que te caíste de la gracia de Dios y que no va a haber nada que te levante. Pues déjame decirte, y te tengo una muy buena noticia: Dios siempre espera por ti, aun a pesar de cómo tú vayas a la cruz así golpeado, como vayas tú ensangrentado. Dios siempre te va a recibir, porque Dios conoce tu corazón y sabe que realmente Él vino a sufrir los pecados por nosotros los humanos, y Él sabe que la batalla que tenemos aquí los humanos es dura y es difícil. No es invencible, porque Él la pudo vencer, y Él entiende tus dolencias, Él entiende cómo está tu relación en esta tierra, y también entiende que cuando tú vayas a sus pies Él te va a recibir de tal manera que no va a haber duda de que Él te ama. Mira la cruz, mira la corona de espinas, mira los clavos en sus manos y sus pies. Con cada gota de sangre que Jesús derramó en el Calvario, Dios te dice: te amo, yo quiero estar en el cielo, no quiero estar sin ti, dice. Si tú has pecado, si te has vendido en manos del enemigo, si por ti mismo no eres digno de la vida eterna, pero yo he pagado el rescate para recuperarte. Nunca más tendrás que dudar si eres amado cuando mires a la cruz. Dios tiene el poder y lo va a hacer. La Biblia habla de un Jesús que vino a este mundo, experimentó angustia, decepción y dolor en común con toda la humanidad. Revela a un Cristo que se enfrentó a las mismas tentaciones que nosotros, un Cristo que triunfó sobre los principados y potestades del infierno, tanto en su vida como mediante su muerte en la cruz, por cada uno de nosotros personalmente, por ti, por mí. Tenemos que tener la seguridad de que Dios está, Él obró por nosotros en la cruz y que todavía está peleando. Por eso dice la palabra de Dios, dice: abogado tenemos, que es Jesucristo.
Yo soy la verdad, el camino y la vida. Escucha estas palabras. Yo soy la verdad, el diablo es la mentira. Yo soy el camino, con Dios vas a encontrar tu camino. Yo soy la vida, el enemigo siempre te va a dar la muerte. Estas tres palabras tienen que abrirte el corazón, tienen que abrirte la mente y entender que realmente lo que vino a hacer Jesucristo por nosotros fue a darnos esa decisión. No te va a obligar, porque sí es cierto que tenemos pagado el viaje, pero tú tienes que decidir ir a ese viaje. Dios no te va a obligar. Pensemos en esto. Jesús, aquel que creó el cosmos, en Juan 1:3, bajo el cielo, y no solo vino a este mundo caído, sino además sufrió en él de un modo de que ninguno de nosotros podrá experimentar jamás. Y lo hizo porque nos ama a cada uno de nosotros. Qué poderosa razón para tener esperanza. ¿Cómo respondió Cristo a las acusaciones de Satanás en la cruz? A la luz del gran conflicto entre el bien y el mal, ¿qué consiguió con su muerte? La redención, ¿no? Tenemos claro que Dios vino a redimirnos, a todo eso que no pudieron, esa tentación que no pudieron vencer Adán y Eva. Jesucristo, que fue un ser perfecto, y vino a culminar con ese proyecto de vida, ¿no? Para la vida eterna de la humanidad. Tenemos que confiar, les repito una vez más lo que les he dicho siempre. No nos queda otra, no nos queda otra. A final de cuentas vamos a morir y Dios va a seguir siendo Dios. No tenemos por qué poner en tela de juicio el que, si hasta por lógica se los he hecho muchas veces, es mejor creer que no creer, porque creyendo tienes la esperanza. Si tú no crees, no vas a encontrar nada. Si a final de cuentas vamos al descanso y no hay nada, no perdiste nada. Yo tampoco perdí nada, porque aunque yo estaba creyendo, pues si no hubo nada, no hubo nada y se acabó. Pero ¿y qué pasa si sí hay algo? ¿Qué pasa si esforzarte te lleva a la esperanza de que tengas la oportunidad de la redención allá en ese lugar? Por eso, por lógica, es mejor estar de este lado, aún a pesar de todo lo que puedas vivir en este mundo, de todos los conflictos, las aflicciones, del poder entender este plan y poder resistir los embates del enemigo, que permanezcas firme y fiel. Dice el apóstol Pablo: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y la perseverancia te lleva a que, aún a pesar de tantos tropiezos, de tantas veces que te caigas, que te sangren las rodillas, que te sangren las manos, que te sangres, que no te sueltes de la mano de Jesucristo, que siempre permanezcas abrazado a su mano y que no te sueltes, porque vivir en este planeta es difícil para nosotros los humanos, pero para Dios no hay imposibles, y aun cuando Él sabe y conoce tu corazón, Él va a restaurarte en el momento, pero tú tienes que decidir. No puedes irte por la vida pensando en que puedo hacer lo que se me dé la gana y pretender que Dios va a estar contigo en ese momento. Yo te recuerdo una cosa y te digo: cuando tú te apartas de Dios, cuando tú decides irte a hacer las cosas malas, en ese momento el Espíritu de Dios, yo lo puedo simbolizar así, la Biblia no habla así, o no sé si lo habla, pero yo te lo pongo de esta manera. Cuando tú te apartas de Dios y decides hacer las cosas malas, el Espíritu de Dios se va a apartar de tu vida y te va a dejar que tú tomes esa decisión. Cuando tú le haces el llamado al Espíritu de Dios, Él regresa a tu vida y entonces empieza a caminar contigo. Pero jamás pienses que Él va a ser parte de todo lo que tú haces malo. En ese momento el Espíritu de Dios se va a apartar y te va a dejar, porque tú estás decidiendo cosas que a final de cuentas van a afectar tu vida espiritual y la vida eterna. Cuán confundiblemente claras eran las profecías de Isaías con respecto en los sufrimientos y la muerte de Cristo. Aún a la forma de su muerte había sido prefigurada, como la serpiente de metal había sido levantada en el desierto. Así iba a ser levantado el Redentor venidero, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Pero el día que iba a sufrir la muerte a manos de los hombres impíos, se levantaría de nuevo como un vencedor del pecado y del sepulcro. Bajo la inspiración del Todopoderoso, el dulce canto de Israel había dado testimonio de la gloriosa mañana de la resurrección. También mi carne proclamó: alégrate, reposará segura, porque no dejará mi alma el sepulcro, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Salmos 16, 9 y 10.
Pablo mostró cuán estrechamente había ligado Dios el servicio de los sacrificios con las profecías relativas a aquel que iba a ser llevado como cordero al matadero. El Mesías iba a dar su vida como expiación del pecado. Mirando hacia adelante a través de los siglos, a las escenas de la expiación del Salvador, el profeta Isaías había testificado que el Cordero de Dios derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Isaías 53, 7, 10 al 12. Yo no entendía cuando yo inicié esta parte de mi caminar en las cosas de Dios, y cuando yo, de hecho, fue un proceso largo, fue un proceso difícil, porque hasta hoy en día les puedo confesar que estoy comprendiendo muchas de las cosas que ya había estudiado, pero ahora que las medito y que le busco una lógica, ato lazos y entiendo que siempre los sacrificios de los que se hablaba en aquel tiempo, del cordero que se moría, que tenía que ser un cordero limpio, sin defecto, sin mancha, estaba representando a Jesucristo, no porque él iba a morir por los seres humanos. Antes de Cristo todo esto se planteaba con todos los sacrificios que se hacían en antaño, y estaba únicamente representando el que iba a venir un cordero, el Cordero de Dios sin mancha, y iba a derramar su sangre para vida de los pecadores en esta tierra. El unigénito Hijo de Dios se dispuso a dejar las cortes celestiales y venir a este mundo para vivir en medio de la gente desagradecida que no quería aceptar su misericordia y su gracia. Aceptó vivir una vida de pobreza y soportar sufrimiento y tentaciones. Fue varón de dolores, experimentado en quebranto. La palabra declara como que escondimos de él el rostro en Isaías 53:3. Uno de sus discípulos, Pedro, lo negó y Judas lo traicionó. La gente que vino a bendecir lo rechazó. La gente que Jesucristo vino a bendecir lo rechazaron. Lo sometieron a la vergüenza y le causaron indecibles sufrimientos. Le pusieron una corona de espinas que traspasó sus santas sienes. Lo azotaron y lo clavaron a la cruz. No obstante, en medio de todo esto, ni una sola palabra de queja se escapó de sus labios. Yo pregunto, ¿realmente si hubiera sido tú, hubieras hecho alguna expresión de maldición, quejándote por cosas? Aquí nos está diciendo que no hizo, no hubo queja alguna, nada se escapó de sus labios. El único pasaje que yo veo es cuando le dice a Dios, ¿no? Si quieres, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, estoy sufriendo y me está doliendo, pero, o sea, no depende de mí, entonces solo ayúdame para que yo pueda soportar. Eso es lo que Jesucristo le dijo a Dios. Cristo soportó todos esos sufrimientos para obtener el derecho de conferir justicia eterna a todos los creyentes en él. Ni siquiera era para él, Dios. Era para que tú y yo pudiéramos encontrarnos salvos. Viene una expresión aquí, dice: cuando pienso en esto, llego a la conclusión de que jamás debería brotar de mis labios la menor queja. En ocasión de la crucifixión de Cristo, los que habían sido sanados se unieron en la turba para clamar. No se unieron, en la turba para clamar. Todos los que Jesucristo había sanado se unieron en la turba, pero no fue para exclamar lo que estaban diciendo, gritándole: crucifíquenle, crucifíquenle. No fue para eso. Su simpatía acompañaban a Jesús porque habían sentido su gran simpatía y su poder admirable. Le conocían como su Salvador porque les había dado salud del cuerpo y del alma. Escucharon la predicación de los apóstoles y la entrada de la palabra de Dios en su corazón les dio entendimiento. Llegaron a ser agentes de la misericordia de Dios e instrumentos de su salvación.
Yo te invito en esta mañana, mi amigo, hermano, familia, todo aquel que me esté escuchando, donde quiera que ustedes se encuentren, que permitas que Dios penetre en tu corazón, que haga estragos en tu vida, que pongas en obra todo lo que aprendas para que lleves también el mensaje y de esta manera tú te estés nutriendo. Esto funciona de tal manera que no tengas duda de que vas a poder comprender, abrir un poco más tu panorama. Cada vez que tú estés escudriñando, que estés aprendiendo, Dios te va a dar la facultad de que tú puedas comprender y poderlo explicar en su momento. Aquí puedes tener una experiencia de tu servidor que yo te platico, yo era una persona muy tímida y lo sigo siendo en ocasiones, en algunas circunstancias, pero Dios me ha dado la facultad de poder pararme, de poder sentarme en una pantalla, de poder expresar todo el amor, todas las bendiciones que he recibido, aún a pesar de todas las pruebas que también he recibido, que el enemigo ha puesto como zancadilla para que yo caiga y que no siga predicando su palabra. Dios ha puesto en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que te invito, mi amigo hermano, para que continuemos con esta bonita experiencia, que podamos seguir aprendiendo juntos y que podamos ir juntos a las patrias celestiales, a ese lugar donde Dios ha preparado para nosotros, los seres humanos en esta tierra. Quiero leerte antes de que nos despidamos la promesa que tenemos aquí en Primera de Juan 5. Primera de Juan nomás les quería leer el 6 y el 7, pero les voy a leer desde el 5. Dios es luz, tiene como título en la Biblia, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Les tendría que haber estado leyendo estas promesas de toda la semana, pero la verdad es que a veces se me alarga mucho el tiempo y las he omitido, pero cada que tenga la oportunidad se las voy a presentar. Mis amigos, les recuerdo, como todos los días, por favor suscríbanse, den like, compartan para que YouTube pueda proyectar más este canal, este video, y podamos llegar así a más y más personas. Que Dios me les bendiga grandemente. Mi nombre es Arturo Sánchez, nos vemos en la próxima. Chao, chao.